En el vídeo de hoy os voy a dar todos los argumentos que podéis necesitar para desmentir a los zurditos patéticos que se dedican constantemente a decir que Trump, la única razón por la que arrestó a Maduro, es para robar el petróleo de Venezuela. Cosa que no podría estar más lejos de la realidad. Estados Unidos no depende del petróleo de Venezuela, no lo necesita siquiera, aunque sí que le va a beneficiar, por supuestísimo. No es la razón principal por la que está arrestando a Maduro y está también haciendo todo lo que está haciendo dentro de Venezuela. Y la razón principal no deja de ser, como bien dijo desde el primer momento, el tema de los narcos. En el vídeo de hoy os voy a dar todos los argumentos de datos reales que probablemente no conocíais acerca de la producción y exportación de petróleo de Estados Unidos y también el uso de este mismo petróleo, y por qué Estados Unidos no solo no necesite el petróleo, sino que además forma parte de entre un 1 y un 4% de su PIB. Entonces, no es, digamos, la economía principal de Estados Unidos, aunque sí que es una buena parte de ella, no es lo que más dinero le hace ganar a Estados Unidos ni por asomo, y este video servirá a todos para poder desmentir a estos zurditos patéticos que se dedican ahora a intentar justificar o a, de alguna forma, tirarle mierda a Trump, que ha hecho algo muy bueno, y el señor ha hecho cosas malas, yo no soy aquí el mayor fanboy de Trump, ha hecho cosas malas, pero esto de arrestar a Maduro y tratar de derrocar el régimen chavista es de las mejores cosas que ha hecho probablemente Trump, y el único que ha hecho algo realmente, porque no sé si lo sabéis, pero arrestaron hace no mucho a unos sobrinos o primos de Maduro con un montón de cantidades ingentes de drogas en barcos que los detuvieron y condenaron en Estados Unidos. Pues bien, pues no sé si lo sabíais, pero el payaso de Biden se dedicó a indultar a estos familiares de Maduro después de haber sido pillados con los narcos y haber sido condenados en Estados Unidos, porque los capturaron y los llevaron y los condenaron a Estados Unidos. Literalmente los indultó para devolvérselos a Maduro a cambio de unos prisioneros políticos que tenía Maduro arrestados en Venezuela. Venezuela ha sido un régimen dictatorial que todavía a día de hoy siguen capturados un montón de presos políticos que han sufrido torturas inmensas al cargo de Maduro. No estamos hablando aquí de, ay, mira qué gracioso el señor, nos da pena ahora de repente. No, es un narco, es un torturador, es un dictador horrible. Por mucho que nos den risa a sus tonterías que haya dicho, no deja de ser un dictador horrible. Y estos zurditos asquerosos se dedican ahora a intentar decir, porque el petróleo. Bien, pues voy a dar argumentos para desmentir esta clase de basuras asquerosas y que podáis, por vosotros mismos si queréis, también buscar para que veáis que la información que estoy dando no es falsa en ningún momento. Bien, como estaba diciendo al principio, Estados Unidos no depende del petróleo venezolano. Y os voy a decir una cosa más, a pesar de que Estados Unidos es el país número 11 con las reservas más grandes de petróleo del mundo, ¿vale? Aquí tenemos a Venezuela el número 1, reservas probadas por supuesto, porque esto significa que se hayan encontrado. Venezuela es el número 1 y Estados Unidos está aquí con 74.000, y mientras que Venezuela tiene pues casi más de 3 veces más de esto. Pero ¿qué es la cuestión y lo realmente importante aquí? Aquí no es cuestión de cuánto tienes en tu poder solo, aquí es cuestión también de cuánto puedes producir. Y la producción de Venezuela es la más baja de todo el top 10, con diferencia. ¿Y por qué exactamente la más baja? Porque, recordemos una vez más, en Venezuela, cuando se descubrió todo el petróleo, un montón de empresas extranjeras quisieron invertir para hacer esa producción de maquinaria personal que no es precisamente barato. ¿Qué fue lo que hizo la basura de Chávez? Pues básicamente robó todo. Tú imagínate, para que lo entiendas, ¿vale? Porque mucha gente demoniza a las empresas. ¡Oh, qué malas las empresas que vienen aquí para esclavizar! Cosa que no puede estar más lejos de la realidad. Tú imagínate que dices, esta casa se ve bonita, pero necesito una reforma, así que voy a comprarla, voy a reformarla, pongo de mi dinero, pongo de mi tiempo, pongo de mi capacidad para reformarla y hacerla bonita, y luego va a subir de valor esa casa, la voy a vender y voy a llevarme un beneficio. Bien, ese beneficio que tú consigues vendiéndola también beneficia al país, porque tú estás pagando impuestos por la venta de esa casa. La pagas en todos los países del mundo, la venta de esa casa, y la compra de esa casa, pagas impuestos por ello. Con lo cual beneficias al país, beneficias a los trabajadores que han estado trabajando haciendo la reforma, beneficias a los de la agencia inmobiliaria, lo que sea. Beneficias a un montón de gente haciendo eso, pones una inversión, tú ganas dinero, inviertes dinero, tomas el riesgo de invertir el dinero, y entonces luego recibes esa inversión de vuelta a cambio y beneficias a un montón de gente, también a los compradores, a todo el mundo en el proceso, que es en lo que se basa una economía sana. ¿Qué fue lo que hizo la basura asquerosa hedionda de Chávez? Pues básicamente dijo, que han invertido miles de millones aquí, ¿sabes qué? Voy a robarlo todo. Y literalmente eso es como se llama, la expropiación, que es el medio por el cual estos regímenes dictatoriales roban para fingir que te pagan algo
justo de vuelta, cosa que nunca sucede evidentemente, y han condenado varias veces a Venezuela a devolver, creo que eran 20.000 millones de distintas industrias petrolíferas, a las cuales les robó todo el dinero que invirtieron en Venezuela para producirlo. Pero el tipo, con un par de huevos, que ahora veremos un par de vídeos al respecto de ello, lo que hacía era básicamente robarlo todo. Decía, esto, exprópiese. Muchos habéis visto ya estos vídeos de Chávez diciendo exprópiese, y no solo a petrolíferas, sino a negocios pequeños, locales, que estaban en sitios que a él le gustaba y decía, exprópiese, ahora, toma por culo. En fin, Venezuela produce estos en millones de barriles, ¿vale? Por día, 1 millón de barriles por día. Mientras que Estados Unidos es el número 1, a pesar de ser el número 11 en reservas naturales, que produce, y con gran diferencia por encima de sus otros dos competidores, que son Rusia y Arabia Saudita, que producen 10 millones. Estamos hablando de más de 3 millones de diferencia entre sus otros dos principales competidores, y ya luego el siguiente, que es Canadá, te encuentras que tiene la mitad de estos dos. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que, como os he dicho antes, el petróleo no forma parte de la mayor parte del PIB de Estados Unidos, ni mucho menos, dependiendo del punto de la industria, estamos entre un 1 y un 4%, dependiendo de dónde lo quieras posicionar, en sí ya lo veremos más en profundidad. Hay otro punto también, y es que el petróleo venezolano es pesado y ácido y no es esencial para las refinerías estadounidenses. Es decir, incluso aunque lo quisieran exportar, eso necesita un montón de inversión otra vez en Venezuela, porque todo lo que en su día pusieron hace 30 años ya es irrelevante. Ya esas infraestructuras hay que demolerlas prácticamente y empezar de cero, porque toda la tecnología ha cambiado muchísimo y la forma de extracción de petróleo ha cambiado muchísimo. La inversión que hay que hacer ahí no es precisamente poca. Y esto no es un agarro timbado y te robo el petróleo, no es tan sencillo. Incluso ante una invasión, que es lo que debería estar sucediendo, y ojalá suceda próximamente, lo que habría que ocurrir es de nuevo otra inversión. Inversión no deja de ser un riesgo, y no muchos lugares ni países están dispuestos a invertir dentro de un sitio que ya es conocido anteriormente por robar el dinero de sus inversores e irse con todo ello. ¿Qué pasó con esto? Por supuesto, los inútiles del chavismo, que pusieron amiguitos ahí dentro, una gente profesional para poder extraer el petróleo, lo que hicieron fue destruir por completo la producción de petróleo, y lo único que consiguieron fue llevarlo a los mínimos totalmente ridículos que tiene, a pesar de ser el país con más reservas de petróleo del mundo, con diferencia. El segundo sería Arabia Saudita, y ya sabéis lo rico que es Arabia Saudita, pero Venezuela es uno de los países más pobres de Latinoamérica, junto con Cuba. Bien, aquí os he puesto una gráfica hablando específicamente del coste que sale producir el petróleo y lo que gana Estados Unidos para terminar formando parte del PIB, es decir, lo que gana el país, digamos así, a grosso modo, con esta producción de petróleo. En la mayor vez que ha formado parte del petróleo de la economía de Estados Unidos, estamos hablando de a finales de los 70, que forma parte del 3,15% del PIB de Estados Unidos, siendo a día de hoy apenas un 1% aproximadamente. Estos datos están de 2021, pero puedes más o menos hacer el cálculo aproximado. Si tenemos en cuenta otros factores dentro de la cadena de producción, podríamos estar hablando de entre un tal vez 3-4% actual, si tenemos en cuenta toda la distribución, montaje, transporte, etc. Pero que si hablamos de la producción incluso, estamos hablando de un 1% o ni siquiera llega al 1% en muchas ocasiones. Pero si tenemos toda la cadena completa, a veces estamos hablando de un 3-4%. Bien, teniendo en cuenta esto, incluso si Estados Unidos renunciara por completo al petróleo, no podemos estar hablando de que es necesario para que Estados Unidos pueda vivir. Sí, sería un golpe duro perder el 4% del PIB, pero estamos hablando de perderlo. Estamos hablando de que en todo caso tendría que invertir en otro país para poder generar más al respecto. Ahora bien, si a ti te robasen la casa en la que tú invertiste dinero, tiempo para poder reformar y luego poder sacar un beneficio al respecto, si te la robasen, ¿qué esperarías que en algún momento sucediera? Que te volvieran el dinero que te robaron, ¿no? Porque objetivamente es tuyo. Pues esto es básicamente lo que estos zurditos patéticos se dedican a hacer. Ahora de repente decir, no, ¿cómo va a ser que Estados Unidos quiera el petróleo de Venezuela? Hombre, vamos a ver, si hubo varias empresas que se dedicaron a meter dinero, y no poco precisamente, dentro de la producción de petróleo de Venezuela, la cual ya ha sido condenada varias veces, aquí podéis ver, han condenado, por ejemplo, a pagar a esta empresa 8,7 mil millones, más otras cantidades diferentes por distintos puntos del proceso, más otras compañías diferentes en el proceso
No estamos hablando de esto, estamos hablando de muchas compañías diferentes que fueron robadas por el chavismo. ¿Por qué no estaría bien exactamente devolver este dinero con intereses, por supuesto, a estos inversores que perdieron desde 2007, creo que fue que el chavismo robó a todas estas empresas? ¿Por qué no estaría bien exactamente devolverle el dinero a estas empresas que perdieron tantísimos miles de millones en inversiones en Venezuela? Sería lo justo y lo necesario. ¿Por qué es justo y necesario? Porque si tú no devuelves a la gente a la que robaron anteriormente el dinero que se les debe, exactamente cómo pretendes que nadie vuelva a invertir en el país. Unas quejas principales de todo el mundo en Venezuela, incluso gente que se dedica a otros sectores, como por ejemplo, no sé, el inmobiliario, es que nadie quiere invertir en Venezuela. ¿Por qué vamos a invertir en Venezuela si literalmente metes tu dinero ahí y hay altas probabilidades de que el gobierno te lo robe? ¿Para qué? ¿Para qué ibas a invertir nada? Entonces, viendo que empresas que les deben miles de millones recuperen la inversión que perdieron por el robo del chavismo, ¿es algo malo? ¿Es algo que vaya mal para el país? ¿Por qué? Exactamente. El tema del petróleo también es algo muy importante. La gente dice, no, es que les están robando el petróleo a los venezolanos. Los venezolanos no han visto una gota de petróleo en su puñetera vida. La gente que está robando ese petróleo es el chavismo asqueroso que se dedica a comerciarlo lo poco que puede con sus países que le proporcionan algún tipo de ventaja de ejército para continuar con sus basuras de narcotráfico, como por ejemplo sería Cuba, como por ejemplo sería Rusia, como por ejemplo sería China. No, para estos zurditos, cuando Rusia le envía 5.000 mercenarios a Maduro en su día hace un montón de años, eso fue porque, ya sabes, a Putin le gustaban mucho las arepas. Y a China pues también le gustaba mucho el caldito de pollo. De verdad, esta gente son profundamente estúpidos, de verdad, son la clase de escoria más grande que hay en este mundo. Y en lugar de ver cómo es bueno que quiten a un régimen dictatorial de Venezuela, lo único que hacen es pensar en pura mierda. Por cierto, un pequeño inciso, tengo un montón de vídeos que he ido tratando sobre estos temas dentro del canal, te recomiendo muchísimo echarles un vistazo. Tengo varios vídeos directos subidos solo sobre este tema y voy a estar publicando vídeos sobre el tema de Venezuela a full desde hoy hasta que, pues, terminemos de ver todas las noticias y toda la información que sabemos que ocurrirá en los juicios próximamente. Bien, explicado esto que he explicado bastantes cositas ya, quiero explicaros también una cosa muy relevante, y es acerca de el orden de las sanciones, ya que muchos zurditos asquerosos se han dedicado durante muchísimo tiempo a intentar fingir como que Venezuela está en la situación en la que está por culpa de los bloqueos. Los malditos bloqueos de Estados Unidos nos hacen estar así de mal. Sí, no es cuestión de que tú seas un maldito inútil, un inepto de mierda, un socialista que es incapaz de llevar correctamente un país y las empresas que has expropiado en tu país, sino que todo es culpa del imperialismo de Estados Unidos, que mira cuánta expropiación que hacen y qué malos que son. Todo es culpa de nosotros, no es culpa nada mía. Cosa que evidentemente sabemos que eso no es verdad, la culpa es realmente del socialismo. Y es que cuando, esto es obvio pero mucha gente no lo sabe, cuando tú te dedicas a tener un monopolio absoluto como es el Estado, y el Estado no puede quebrar, porque si tú tienes un monopolio pero lo haces mal, la empresa quiebra y otro va a reemplazar tu lugar. Pero cuando eres una dictadura nadie puede reemplazar tu lugar. Entonces lo que hacen es hacer lo que les da la gana, como les da la gana, enchufar a sus amiguitos y a nadie realmente preparado para ningún tipo de puesto que tenían en PDVSA, y por eso está en la mierda más absoluta esa empresa y no son capaces de extraer nada de petróleo. Bien, ¿cómo empezó realmente? Esto es muy importante. Es muy importante recapitular, y es que Chávez consigue el poder en el año 99. Pero las expropiaciones bien fuertes al petróleo son en el 2007. Aquí no lo pone. Pero es en el 2007 donde empiezan las expropiaciones fuertes, es decir, los robos fuertes a la industria petrolífera. No es realmente hasta el 2014. O sea, no estamos hablando de poco, estamos hablando de 5 o 6 años después que empiezan las sanciones de Estados Unidos. Después de haber hecho robos por valor de miles de millones de dólares en expropiaciones. Entonces, la gente está muy confundida diciendo, ay, bueno, muy confundida, no, son unos estúpidos, no les da la puta gana de informarse porque son unos ineptos, zurdos patéticos. Y se van a decir, ay, porque todo es culpa de las sanciones de Estados Unidos. Vamos a ver, maldito payaso. El basura de Chávez se está dedicando no solo a reprimir a su propia gente, meterlos en cárcel con torturas horribles, de lo cual hay un montón de documentales y testimonios al respecto de las torturas, y estaremos viendo probablemente muchas próximamente acerca de las torturas y que se han hecho a muchos venezolanos por presos políticos, o sea, por ser presos políticos, no por presos políticos el otro día. Realmente todo empieza con los robos de Chávez,
con las torturas de Chávez a su propia gente, la corrupción de Chávez y también de Maduro. Por ahí es por lo que empiezan realmente estas sanciones. No es que primero sean las sanciones porque, ay, somos socialistas e imperialistas y por eso nos sancionan. No. De eso nada. La verdadera razón es después de toda la corrupción, torturas, violación de los derechos humanos y robos a un montón de distintas industrias diferentes que hizo Chávez y el chavismo en general. Entonces, las sanciones vienen en 2014-2015. ¿Qué excusa hay? Porque Venezuela ya estaba bastante mal. Ya estaba bastante mal antes de estas sanciones. Que fue todo culpa de las sanciones. No, ay, qué malos que son los estadounidenses que nos sancionan. No. Más que merecidas. Pero la gente es profundamente estúpida y no les gusta informarse, simplemente están en contra de Trump porque qué malo Trump, porque me lo dice la prensa y todo el mundo dice que Trump es muy malo, Trump es muy malito, y entonces yo también voy a decir que Trump es muy malito porque, ay, qué horror, este hombre naranja, qué malo que es, está intentando invadir Venezuela. Ridículos, de verdad, son unos patéticos enfermos mentales. Voy a publicar también algunos vídeos, por cierto, acerca de entrevistas a estos payasos que defienden a Maduro, que están en contra de Trump, que no saben ni siquiera lo que dicen ni por qué lo dicen. Atentos que lo voy a publicar en estos próximos días aquí dentro del canal. Voy a estar publicando varios vídeos cada día sobre estos mismos temas. Entonces esto es muy importante recordarlo, ¿vale? Porque hay mucha gentuza que dice, ay, porque las sanciones, Estados Unidos, bla, bla. No, primero vienen los robos del chavismo, luego vienen las torturas del chavismo a su propia gente, luego vienen las corrupciones y la incapacidad de la gente de poder votar por otro régimen, bueno, por otro gobierno, para sacarse el régimen de encima, y entonces vienen las sanciones, que es muy diferente el orden que le gusta a estos zurditos fingir que ocurren. Esto es muy importante recordarlo, ¿vale? Porque realmente el tipo empezó a robar prácticamente desde el inicio. Las sanciones realmente fuertes empezaron en 2014, comenzaron antes algunas sanciones, antes de eso, precisamente para, como bien dice aquí en esta página oficial del gobierno, ¿vale? Estamos hablando del congress.gov, no estamos hablando de cualquier web random de lo que sea. Primero de todo, intentar convenir a Maduro para tener unas elecciones presidenciales correctas en julio de 2024, cosa que jamás sucedió, por supuesto. Si queréis, os podéis echar un vistazo a esta página que relata todas las sanciones diferentes y los motivos de las sanciones que han existido en Venezuela durante un montón de tiempo. Pero bueno, en fin, esto para que lo entendáis todo correctamente, ¿vale? Vienen primero las basuras que hace Chávez, luego vienen las sanciones, y las sanciones que se han ido lentamente maxificando una detrás de otra para ver si el régimen hacía algo, y lo que han hecho ha sido agredir más a la gente que vive en Venezuela. Absolutamente terrorífico. Entonces, explicado todo este tema, ¿vale? Voy a daros además otro ejemplo diferente de los robos que se dedicó a realizar Chávez en su día. Aquí, por ejemplo, tenéis una llamada de Chávez que estaba es que el tipo además tenía esta clase de shows con el Bolívar de fondo, que también es otro personaje asqueroso. Tengo que haceros un vídeo acerca de este personajucho, porque de verdad me parece increíble cómo todos los zurdos se dedican a ensalzarlo como si fuera un semidios, y el tipo literalmente se dedicó a ¡ay! Vamos a liberarnos de los españoles, y lo que hizo fue hacer que toda Latinoamérica, la gran parte de Latinoamérica, estuviera en la mierda más absoluta. Pero bueno, la gente todavía piensa que la liberación del imperio les ayudó mucho. Sí, vamos a ver el estado económico en el que está toda Latinoamérica a día de hoy en general. Sirvió muchísimo salirse del imperio, vamos. Y el tipo se dedicaba a amenazar por llamada telefónica al dueño de un banco provincial, y le decía tal cual, no, te voy a quitar la empresa. Es muy gracioso este clip. A cumplir con las leyes, los decretos presidenciales. Leyes que ponía él mismo, por cierto. Comience usted a entregarme el banco. Y dice, le voy a pagar, sí, tú no vas a pagar absolutamente nada. Y entonces decía, mira. Voy a discutir con usted. Pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente, si quiero. Literalmente esto es lo que se dedicaba a hacer. Entonces, no es como que les pagara realmente. Les decía, sí, te pagaré, pero no les pagaba nunca. Y entonces por eso estamos hablando de pérdidas de miles de millones. No solo lo hizo con uno, lo hizo también con un ejemplo muy importante, que también mucha gente lo considera probablemente una de las razones principales de una época de hambruna bien fuerte en Venezuela, que fue la expropiación de Agroisleña. Agroisleña era una empresa que tenía 60 sucursales y daba empleo a 1.800 trabajadores y producía el 70% de insumos para cultivos. O sea,
Una locura. Perdón. ¿Cómo terminó Agroisleña después de la expropiación? Que le cambiaron el nombre y lo llamaron Agropatria. No te lo pillabas. Bien, después de expropiar Agroisleña, que tenía todas estas sucursales diferentes, era una empresa española, por cierto. De nuevo, probablemente más mierda de, vamos a justificarlo con el imperialismo español y tonterías así. Lo que sucedió fue esto. Así está a día de hoy Agroisleña, y se cree que es muy probable que fuera una de las razones principales de hambruna en Venezuela durante una gran época, y es que no se podía producir nada. No podían los granjeros cultivar nada si faltaban los insumos para poder producir esas mismas cosechas. A Venezuela, Torres, miren lo que quedó esto que ustedes ven aquí. Literal, o sea, es que es muy fuerte esto, ¿eh? El gobierno era durísimo. ¿Para qué el gobierno expropió esto? ¿Para qué? Exactamente, ¿para qué? Bueno, pues que porque básicamente querían abarcar más de lo que realmente podían abarcar. Esta gentuza socialista se piensan que, como lo hace esta empresa, también lo puedo hacer yo. Pero la diferencia es que para la empresa hay una motivación detrás, la motivación de poder ganar dinero de su inversión. Sin embargo, ¿cuál es la motivación de un gobierno que pone a amiguitos en el poder? Y esos amiguitos en el poder lo único que hacen es estar enchufados por el mismo gobierno. ¿Para qué se van a esforzar en continuar la producción o mejorar la producción si van a obtener igualmente el mismo beneficio de todas maneras? No tiene ningún tipo de motivación al respecto. Y es la razón de por qué el socialismo y las expropiaciones nunca funcionan. Porque la única razón por la que las empresas triunfan como triunfan es porque tienen una motivación detrás. ¿Qué motivación tienes si realmente lo puedes tener todo y puedes imprimir cuantos billetes quieras y robar lo que te dé la puta gana? Es ridículo. Es totalmente ridículo. Y pues así fue como lo anunció en su día el Chávez asqueroso. Bueno, Agroisleña está expropiada. Agroisleña está expropiada. Ven a mí que tengo flor. Se acabó el tiempo de la agroisleña esta. ¿Ve? Entonces... Solo podéis ver ya de forma muy sencilla cómo todavía la televisión venezolana sigue teniendo cámaras que parece que fueron producidas en los 80 y micrófonos también. O sea, son incapaces de siquiera modernizarse en lo más mínimo. ¿Cómo van a fabricar petróleo, que son las empresas más complicadas y más técnicas que existen? Es de verdad absolutamente patético. En fin, volviendo al tema original de todo este asunto. ¿Necesita Estados Unidos el petróleo venezolano? No. De hecho, necesita más Venezuela la inversión extranjera para producir más petróleo y enriquecer al país de lo que necesita Estados Unidos ese petróleo. ¿A Estados Unidos le van a beneficiar? Por supuesto que le van a beneficiar, pero es que no deja de ser un inversor. No deja de ser un inversor, no deja de ser una inversión. Todas las incursiones militares que se han hecho y que se van a hacer próximamente, espero, no deja de ser una inversión por parte de Estados Unidos en un país que lleva 30 años en la miseria más absoluta. Un país que tendría que haber sido uno de los más ricos, o tal vez el más rico del mundo, tal vez, podría serlo perfectamente. Mira, Arabia Saudí es uno de los países más ricos del mundo y es el segundo con reservas de petróleo, pero no le dio la gana y la gente se ponía a aplaudir a este asqueroso fantoche y encima a aplaudir sus tonterías porque, ay, mira, me da una paguita. Ahí funciona el socialismo, básicamente puros engaños, asquerosidades y gente simplemente estúpida, sin ningún tipo de cerebro, porque aquí no hay una excusa de, ay, la educación, porque es básico ya cuando ves las cosas que se están haciendo, que tú digas, ay, a lo mejor no es bueno estarnos dedicando a robar una empresa que nos está dando de comer a todos. Es lógica básica, si no lo tienes porque son simplemente estúpidos. IQ -10. No hay ningún tipo de excusa para esto y desde luego no se puede decir en ninguno de los momentos que Trump está ahí para robar el petróleo. Porque para empezar, no es tan sencillo, no se puede empezar a producir el petróleo así como si nada y llevárselo como si nada. Requiere una inversión muy grande detrás, una importación de personal muy especializado para poder extraer ese petróleo y eso por supuesto va a llevar a beneficios para el nuevo gobierno que también se va a llevar dinero a través de los impuestos por esa importación-exportación de ese mismo petróleo. Pero la gente es demasiado estúpida y dicen, ¡ay, van a robar el petróleo! Sí, no, mejor que se quede ahí, mejor que se quede ahí para que los chavistas se hagan algo de dinerito, no mucho, porque tampoco se puede extraer mucho, algo de dinerito, mientras al mismo tiempo están saqueándolo China y Rusia, e Irán también, y mientras tanto que la gente se muera de hambre y tenga un montón de bloqueos por todos sitios. En fin, estas son las razones de por qué es bueno la inversión extranjera de Estados Unidos, por qué es bueno repagar a las empresas que invirtieron hace 30 años en Venezuela, porque esto va a atraer a más inversiones de fuera, porque esto va a subir el valor de la moneda de Venezuela, o
cualquier tipo de economía, incluso si se decide cambiar de moneda, porque la verdad es que está en muy mal estado, honestamente. Incluso si se dolariza, da igual, irrelevante. Lo importante es la economía y cómo puede subir gracias a esto y las oportunidades de trabajo en Venezuela, cosa que hasta ahora es totalmente imposible. Por estas razones es algo bueno. Estados Unidos realmente, aunque va a tener un beneficio, no es algo que necesite realmente, lo necesita más Venezuela a Estados Unidos que a la inversa, y esto es un hecho. Y la razón principal de por qué Maduro fue capturado es por el narcotráfico, una idea que muchos han filtrado que está dada por Cuba para mandar estas sustancias a Estados Unidos, que debilita constantemente y crea más de 300.000 muertos todos los años de estadounidenses por las sustancias que se dedica a traficar Venezuela hacia Estados Unidos. Entonces, entendido esto, comprendido esto, ahora sabes más que toda esta prole asquerosa de sucios zurdos que no saben lo que carajo están diciendo. Te voy a publicar dentro de nada vídeos acerca de estos payasos y los vamos a comentar aquí dentro del canal para que veas la clase de escoria que son y cómo literalmente no tienen cerebro ni tienen argumentos para decir lo que dicen. También te recomiendo mucho ver el vídeo que acabo de subir acerca de Abby, una streamer amiga del Ibai Llanos, que estuvo en la última velada diciendo barbaridades para defender a la basura de Maduro. Te recomiendo muchísimo verlo porque esta gentuza es que no piensa, no tienen cerebro. Y para todos mis amigos venezolanos, por favor, intentad no salir de casa. Se vienen unos días o semanas difíciles hasta que haya una invasión final por parte de Estados Unidos y derrocar absolutamente al régimen chavista. No sabemos lo que va a estar pasando próximamente. Espero que se dé lo más rápido la rendición chavista, pero no sabemos lo que va a pasar realmente. No sabemos lo que va a pasar y solo queda esperar a que se desarrollen las cosas y como se pueda. Así que mucho ánimo, os mando un abrazo muy, muy, muy grande y atentos al canal que va a estar subiendo cositas muy pronto. Si os quiere mucho, os mando un abrazo súper grande y hasta pronto.